Un momentito que pongo que compartir pantalla. Bueno, se vendió bastante humo con el tema del tema y todo esto. No era para tanto, pero ahora vamos a verlo. Se ve bien, ¿no? Ahí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver si puedo compartir ahí. Ahí está. Bueno, el tema de esta noche es Mirabile Justitia. ¿Sí? Me inspiré en mi hermano Paul, allá en Berna, en el monasterio. Es un título que lo puse en latín, pero realmente lo que significa es justicia asombrosa. Y puse esa figura ¿no? de la persona que está ahí impartiendo justicia, que con los ojos vendados, bueno, tiene que ser justa, ¿no? Imparcial, con esa balanza en la mano. No se ve en la imagen, pero también tiene una espada, es el símbolo de la justicia. Y hay un texto que nos va a servir como lema para el tema a tratar, que está en Miqueas. El texto dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que les propongo que hagamos un ejercicio. Vamos a imaginar, acá tenemos muchas mentes creativas. El otro día nos enteramos que había una escritora en el grupo. Hay músicos, hay un poco de todo. También hay médicos. Así que vamos a esforzarnos y vamos a dejar que la imaginación vuele y vamos a pensar que somos una persona. En este caso vamos a ser un propietario de la antigüedad, no sé, pongamos de fecha, antes de Cristo, inclusive, ya veremos por qué. 500 años antes de Cristo, somos un agricultor, un ganadero, un propietario, y que con mucho esfuerzo lograste lo siguiente. Por ejemplo, que tu familia viva en una buena casa. Tienes todas las comodidades en tu vivienda y además tienes una buena hacienda, tienes tierras que producen frutos para su venta, ¿sí? Y mucho ganado. Y no solo eso, también tienes acumulados esclavos que viven para ti. Ahora veremos qué es esto de los esclavos. Piensen que también en aquel tiempo era habitual, luego veremos el porqué de todo esto. Y por último, esta persona, este propietario, tiene dinero en efectivo para poder gastar, ¿no? Entonces, reúne una serie de condiciones muy favorables. Y vamos a ver ahora que cada 7 años, esa persona, de las tierras que tenía, en ese séptimo año no puede cosechar durante un año. Es decir, durante 6 años va a poder realizar las tareas habituales, la cosecha, la siembra, todo lo que tiene que ver con los cultivos, pero durante ese séptimo año no va a poder tocar absolutamente nada de la tierra. La va a tener que dejar a su libre albedrío, por así decirlo. No solo eso, sino que también va a tener que, durante ese año, dejar que extraños se acerquen a tomar todo lo que se caiga de la huerta, ¿no? O frutas o verduras. Esta persona, este propietario, no puede hacer absolutamente nada, sino que tiene que permitir que los que se acercan puedan favorecerse de los productos que hay en sus cultivos. Y además, tampoco esta persona puede sembrar ni realizar trabajos de preparación para la cosecha del año siguiente. Es decir, durante ese séptimo año no puede cosechar nada, pero tampoco puede prepararlo para el año siguiente. No puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y por último, tampoco puede almacenar. Uno dice, bueno, no hago nada, pero por lo menos guardo algo de lo que esa tierra produzca durante ese séptimo año. No, tampoco. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tiene animales? Bueno, vamos a imaginarnos de momento, imponernos que también va a tener que sacrificar de lo que tiene vacas u ovejas a los primogénitos de esos animales. Imagínense que si tiene animales y es un buen negocio para él, lo que eso representaría, ¿no? Quizás para un rico no tanto perder un animal, pero para una persona de clase media, por así decirlo, que no tiene tanto, perder a uno de sus animales primogénitos, perdón, le costaría bastante, ¿no? Implicaría una pérdida económica bastante importante. Pero no solo eso, la cosa se pone peor.
vas a tener que durante ese año prestarle generosamente a las personas de tu nacionalidad todo lo que necesiten, las que tengan necesidad. Esto de personas de tu nacionalidad, ahora mismo, en el siglo XXI, quizás nos puede sonar un poco sectario, veremos el porqué de todo esto. Y por último, vas a tener que también perdonar a los deudores de tu mismo país y poner en libertad, si tenías esclavos, a todos aquellos que eran de tu nacionalidad. ¿Sí? Podría representar esto la ruina completa para el negocio de este propietario, ¿no? Si tenía que cumplir durante ese año todo lo que estoy mencionando. No tocar la tierra, no dejar que se cultive, que se pode, lo que sea. También dar generosamente, perdonar a los deudores, poner en libertad esclavos, si los tenía. Y claro, esto cómo te sentiría, ¿no? ¿Cómo te sentaría también? ¿Sería justo? Bueno, probablemente no, ¿no? Si presentamos este panorama, lo que sale, estas palabras, es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Y esa persona posiblemente se encuentre fastidioso, contrariado, también en cierto punto con miedo, ¿no? Claro, se ve su negocio desestabilizado, tiene un temor acerca del futuro, pero puede llegar a ser peor aún la situación. Vamos a ver que sí, porque la cosa no queda ahí. Si te recuperas de ese año, este séptimo año, vas a tener que cada 7 ciclos, es decir, en el año 14, en el año 21, en el año 28, en el año, y así consecutivamente, hasta llegar al año 50, en ese año 50 vas a tener que dejar reposar la tierra 2 años seguidos, no uno. Siguiendo el ciclo de 7 años, en el año 49 tocaría descanso de la tierra, y en ese año 50 también tocaría descanso. O sea que este propietario se las tiene que ver con que ahora son 2 años en los que no puede hacer absolutamente nada. Y todo lo que dije en los puntos anteriores se tiene que seguir cumpliendo. Y por si fuera poco, si tenías alguna tierra que le habías comprado a un tercero, por ejemplo, yo, Matías, le compré a Pablo una tierra, bueno, Pablo tenía en ese año el derecho de recuperarlas gratuitamente. Yo tenía que dárselas en su favor y no había ningún dinero que valga. Y sigamos imaginando y pensemos, bueno, pero si no son ni siquiera las autoridades las que nos piden esto, sino que es la misma religión, ¿cómo te sentaría esto? ¿No? Probablemente si estamos buscando ir a un país donde buscamos el desarrollo, el progreso, no sería un buen país para ir, ¿no? Pero si fuera la religión lo que te lo pide, diríamos, bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, esto que estoy comentando, esta situación que estábamos imaginando, realmente era un mandamiento del Antiguo Testamento. Ese año que era terrible, ese séptimo año, se producía y se conoce como el año sabático, ¿no? Eran 6 años donde uno podía cultivar, trabajar la tierra, y durante ese séptimo año había descanso en la tierra, llamado el año sabático. Y ese año, aún más terrible, cada 50 años se lo conoce en la Biblia como año jubileo. Yo no sé si algunos de estos términos les suenan. La verdad que son leyes que el Señor estableció muy importantes para el pueblo de Israel. Vamos a estar viéndola en esta noche. Y vamos a ir directamente a ver lo que dice la Biblia, ¿sí? Si tienen sus Biblias en mano, yo les pido que ahora busquemos en el capítulo 25 de Levítico. Es durante este capítulo que se empiezan a mencionar un montón de características respecto a estas leyes, como decía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría durante este año sabático? Vamos a leer el texto. ¿Alguno lo tiene? Son solamente esos 7 versículos. El que lo tenga por ahí, abra su micrófono y lo lea, así todos escuchamos. Tengo, Mati. Dale. Del 1 al 7, ¿no? Sí. Vale, dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra,
y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Ahí está, gracias Pablo. Entonces, el primer aspecto y primera característica del año sabático, la tierra debía descansar un año de cada 7, como veníamos hablando antes. Y lo que se producía tenía que ser para todos, ¿no? Otras versiones dicen también, en un lenguaje un poco más fácil, que los propietarios, los sirvientes, los obreros, los esclavos, todos ellos podían comer lo que la tierra misma producía, ¿sí? Y no solo también ellos como personas, sino que los animales también, el ganado, podía comer de todo lo que la tierra producía. En segundo aspecto, estos hebreos, estos propietarios, debían perdonar a los deudores pobres y poner también en libertad a los esclavos, ¿sí? Y ahí encontramos otras citas paralelas. En la Biblia se habla bastante del año sabático, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 15, hay otras connotaciones, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de haberle prestado algo a un israelita, ¿no? No se le debía tampoco reclamar el pago de esa deuda. Si yo le presté algo, por ejemplo, a Pablo o a Lucas, yo en ese año no le podía reclamar nada. Y si, por ejemplo, Lucas era mi esclavo, en ese año, si él era israelita, quedaba libre. Y se podía ir otra vez a la casa de sus antiguos parientes, a la casa de sus familiares en Israel. ¿Mm? Y durante ese año 7º también, los sacerdotes y los levitas debían enseñarle la palabra de Jehová y la ley al pueblo. No era un año para decir, bueno, no hago nada, ¿no? Me entrego al ocio. Hay un texto ahí en Deuteronomio, si me lo puede buscar alguien, capítulo 31, son 3 versículos más, pero es importante que los leamos, para que no quede como si yo estoy diciendo todo esto, sino que tiene un fundamento y una doctrina bíblica. ¿Querés que te lo lea? Sí, Perdón. léelo, porque yo como estoy aquí compartiendo pantalla no puedo ver sus cámaras, entonces... No, ok, que lo lea Julie, no hay problema. Ok. ¿Puedes repetirme, Mati? Deuteronomio, perdón. Está ahí en la pantalla, Deuteronomio capítulo 31, versículos del 10 al 13. Perdón, era que no lo estaba viendo. Dice, la tierra debía descansar un año de cada 7, y lo que produjo espontáneamente sería para todos los hebreos. No, espérate que no, como que no lo veo bien. Dame un segundito, déjame buscarlo aquí en la Biblia. No pasa nada, si alguien lo tiene, lo puede leer, tranquilo. 31:10, ok. Ok, 31:10 al 13. Entonces Moisés les ordenó diciendo, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar en el que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que no lo conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Ahí está, muy bien, gracias, Juli. Bueno, pues ahí está, lo dicho, ¿sí? Tenían que estudiar la palabra. Y un aspecto que me olvidé mencionar, referido al segundo apartado, por ejemplo, si tenían algún esclavo o algún israelita en su propiedad que se iba a ir, tenían también la obligación estos propietarios de darles parte del ganado, parte del trigo, del vino también. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido así para que no se vayan con las manos vacías, ¿sí? Por lo menos que tengan un sustento. Y también podía pasar, por ejemplo, como aparece ahí en Éxodo capítulo 21,
que algún esclavo también podría llegar a decir, bueno, es que yo no me quiero ir, yo estoy contento aquí con mis dueños. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esa persona era llevada al santuario y se le perforaba la oreja como marca de perpetuidad. ¿Mm? Son algunas características también de este año sabático. Pero ahora pensemos lo siguiente, ¿no? Claro, se ve una situación muy buena, muy favorecedora para el pobre. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa con ese propietario, con ese dueño, con esa persona que tiene bienes? ¿Es acaso que Dios lo desampara? Porque él se esforzó, consiguió durante ese tiempo, durante esos 6 años, un montón de riquezas y ahora durante ese año séptimo las tiene que entregar así porque sí. Bueno, no. ¿Sí? Vamos a observar durante ese capítulo 25, si lo leemos con detenimiento, que hay una promesa en la cual Dios le promete prosperidad. ¿Sí? En el año sexto, es decir, uno antes del año sabático, dice que Dios iba a hacer llover gran bendición sobre la tierra y va a ser tan abundante que le permitiría comer durante 3 años seguidos hasta la recogida del fruto del año noveno. Ahí están los textos, lo pueden leer después. Es decir, va a comer durante ese año sexto todo lo que quiera. Y la tierra va a producir tanto que le va a llegar para el año séptimo, para el año sabático, en el cual no podía acumular, como habíamos visto, pero le va a llegar también para el octavo año, donde iba otra vez a volver a sembrar y aún le va a alcanzar lo que produjo ese sexto año la tierra para comer durante el noveno año. Fíjense la bendición que Dios le prometía a aquel que tenía un poco más. Y también le hace una promesa de seguridad. Si alguien tiene el capítulo abierto, puede leer esos dos textos, versículo 18 y versículo 19. Vamos a ver cómo Dios le hace una promesa impresionante también. ¿Ves? Sí. Ajá, yo lo 18. tengo. Dale. Ajá. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con toda seguridad. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Fíjense todo lo bueno que Dios estaba preparando, y no solo que ahí, sino que también Dios establece una promesa de paz y de liderazgo. Si leemos el texto en Deuteronomio, no lo vamos a leer, pero Dios ahí promete al pueblo que si respetaban esa norma, ¿sí? Si respetaban el año sabático, la bendición iba a ser enorme. Dice que también podrían prestarle a las otras naciones, ellos no tenían que, digamos, no pedirle a nadie, sino que iban a prestar y también iban a tener dominio sobre ellas. Entonces, era una ley que realmente favorecía a todos. Era un ejercicio de confianza. Luego veremos las aplicaciones que esto tiene. Ahora, ¿hasta qué punto el pueblo se lo tomó en serio esto? Bueno, yo creo que en parte lo empezaron a obedecer. Pero si se fijan y analizan un poco la historia del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que el pueblo desobedece este mandamiento. Y una de las consecuencias más graves es el cautiverio. Muchas veces escuchamos la historia de Daniel y el profeta Jeremías. Bueno, la conocemos, pero uno de los motivos por el cual el pueblo fue llevado a cautiverio fue justamente porque no guardaron el año sabático. Vamos a leer, le voy a pedir a alguien, sé que son bastantes textos, pero que por favor me lea en Levítico, capítulo 26. Elegid los de Levítico porque ahí se resume bien la ley y Moisés lo deja claro para el pueblo. Sería Levítico 26 del 32 al 35. Esos textos que aparecen ahí arriba del profeta Jeremías son el resumen de cómo Dios le habla a Jeremías y le dice lo que va a acontecer. Son palabras muy fuertes. Y le dice todo lo que va a pasar con Nabucodonosor, todas las consecuencias que va a tener el pueblo. Inclusive ahí, en ese año es donde también Nabucodonosor, en el año 597 a.C., se lleva de Judea a 100.000 habitantes, los toma como cautivos. En el año 586 es donde se produce también el desmantelamiento, la destrucción de Jerusalén. Eso era en el reino del sur, ¿no? Pero ¿qué pasa con las tribus del norte? Habían sido también llevados a cautiverio por los asirios casi 100 años antes. Y todo era consecuencia de desobedecer los mandamientos del Señor. El capítulo 26 de Levítico, según uno lo lee, presenta dos escenarios. Las bendiciones que Dios promete
y las maldiciones que Dios establece para aquellos que no guardaron los mandamientos. Vamos a leer esos textos, si alguien lo puede tener ahí, por favor. Yo te lo leo. 32 al 35, ¿no? Sí, Dice: asolaré la tierra de tal modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos. Entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitabais en ella. ahí está, gracias Lucas. ¿Se dan cuenta? Durante ese tiempo de cautiverio, ¿qué es lo que va a hacer la tierra? Va a estar descansando por aquellos años que el pueblo no le dio descanso. Como todo está relacionado. Y ahora vamos a pasar a ese año aún más terrible, que es el año jubileo. El año jubileo se describe con bastantes más versículos, pero vamos a ver rápidamente algunos puntos. El jubileo no viene de la palabra júbilo o alegría, que nos puede sonar así, ¿no? Con esa connotación un poco más alegre. No, realmente viene de una palabra que es sinónimo de trompeta o cuerno. La trompeta, como la conocemos hoy en día, no estaba, ¿no? Había cuernos antiguos de carnero. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, durante el 7º año, como dice el versículo 10, en el mes de Etaim, en el calendario judío, ese cuerno de carnero sonaba. ¿Y qué significaba? Ese era el día de expiación, era el día de perdón, era el día en el cual todos quedaban en libertad. Aquellos israelitas que estaban empobrecidos iban a recuperar lo que tenían. Las tierras que habían vendido por su pobreza eran de vuelta para ellos. Y la tierra, como dice ahí, tenía que descansar 2 años seguidos, porque es lo que tocaba cada 50 años, cada 7 ciclos. Lo que decía, también se debía pregonar libertad a los esclavos hebreos y también se debía devolver al dueño original la propiedad que habían adquirido de él. Perdón. Había que perdonarle la deuda a otras personas. Imagínense para una persona que tenía muchos bienes, todo lo que representaba. Era un desafío enorme, pero habíamos visto también las bendiciones que Dios prometía por este acto de fe. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? O por lo menos mi interpretación respecto al año de jubileo y el año sabático. Bueno, Dios de alguna manera tiene que detener la acumulación de los bienes por un deseo desmedido de aquellos ricos y también tiene que impedir la pobreza y la riqueza extrema. Hoy en día hablamos mucho de la pobreza en el mundo y de la distribución de las riquezas, ¿no? Ese término que yo cuando lo estudiaba también era muy común. En los exámenes siempre salía distribución de las riquezas, ¿no? Y siempre en los comentarios de la gente está, bueno, ¿qué pasa que la Iglesia Católica, el Vaticano, que tienen las iglesias, ¿no? Con tanto dinero, si entregaran algo de lo que ellos tienen para la gente de África, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Bueno, Dios hace muchísimo tiempo atrás había establecido un sistema para que esto no suceda, para que no haya pobreza extrema, pero que tampoco haya riqueza extrema. Y hay algunas connotaciones más que me gustaría destacar también en el capítulo 25 relacionadas al año de jubileo. Se ve a Dios como total soberano y propietario. En ese versículo 23, Dios establece un principio básico. Dice que nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. Y dice, la tierra es mía, ustedes son solo mis huéspedes y están en esta tierra solamente de paso. Y también aparece la figura de Dios como libertador de su pueblo. En ese versículo 38 dice, yo, Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Si uno analiza un poco estas leyes, se va a dar cuenta que Dios establece prioridad por su pueblo, justamente porque es un recordatorio de cómo Él los sacó de la esclavitud. Y el año de jubileo era justamente eso. Lo tenía que practicar para que ellos mismos vuelvan su mirada a cómo fueron liberados, con un poder asombroso. Aparece también la figura del pariente redentor. Bueno, en hebreo es la palabra Goel.
¿Qué es esto de pariente redentor? Bueno, imagínense que había un israelita que estaba empobrecido, ¿no? Como decía antes. Bueno, su pariente más cercano podía, por ejemplo, comprar la tierra que este israelita vendió. Podría ser un caso. También ese israelita, si hubiera, digamos, enriquecido y tenía el dinero para comprar las tierras, también lo podía hacer. Pero si, por ejemplo, ese israelita que vendió su propiedad, su casa o lo que sea, no tenía dinero y no tenía forma de recuperar lo que era suyo, en este año jubileo todo le era devuelto gratis. ¿Sí? Y Dios establece de alguna manera unos filtros para que la gente no abuse en las transacciones. Todo esto relacionado al año jubileo. Dependiendo de los años del jubileo y la cercanía o distancia o la distancia del jubileo, había que establecer un precio. No me voy a meter ahí porque es un poco complicado, pero aparece también en el capítulo 25 de Levítico. Y esta figura de pariente redentor aparece también en libros como el de Ruth. Si recuerdan la historia, aparece alguien que compra, ¿no? A Ruth. Ruth que se había ido con su suegra, Noemí. Habían muerto los hijos. Bueno, aparece el ejemplo de vos. Pero también podemos pensar que Dios es el pariente redentor de su pueblo. Podemos pensar en Jesús también como ese pariente redentor de cada uno de nosotros. Y hay otros principios también durante ese capítulo 25, voy a ir un poco más rápido, en el cual Dios habla de no abusar ni maltratar al prójimo que era extranjero. Hay una clara preferencia hacia su pueblo, justamente por lo que decía, porque Dios sacó de Egipto a su pueblo y era un recordatorio para ellos. Pero ¿qué pasa con aquellos esclavos que eran extranjeros? No tenían que ser tratados de mala manera, sino, fíjense lo que le decía Dios a Moisés en el Sinaí y lo recoge Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? De ninguna manera tendrían que abusar de ellos. A los israelitas no los tenían que tratar como esclavos, sino como asalariados, tenían que pagarle un sueldo. A los esclavos los tenían ahí, a los extranjeros, pero tratándolos bien. Entonces, resumiendo, para el rico este año del jubileo, el año sabático, era todo un acto de fe. Va en contra de toda lógica y pone también todo lo que era su economía, su prosperidad en las manos de Dios. Era un completo desafío para creer en Dios. Imagínense 2 años seguidos dejando la tierra a su suerte, entregando las tierras que compraste, en las cuales, por ejemplo, si tenías mucho ganado, esa tierra te servía para guardarlos ahí los animales o guardarlos, no sé, todo lo que produjo la tierra, los cultivos, todo eso ahora tenía que ser de vuelta para el esclavo. Era todo un acto de fe, pero también tenían que recordar las promesas que Dios les hizo. ¿Y qué pasaba para el pobre? Para el pobre, seguramente esto que Dios está hablando es el momento más esperado. Es el nuevo comienzo, es la oportunidad para otra vez cambiar de vida. Era el día más feliz. Por eso se anunciaba con esos carneros con esos cuernos de carnero. Por eso se pregonaba por todo el país. Porque era un día de celebración, era el día de expiación, el día del perdón, donde la gente otra vez recuperaba la esperanza. Y todo esto no era voluntad de Dios, ¿sí? Porque, no era voluntad de los hombres, sino que era un mandamiento de Dios, como dijimos. El hombre justamente lo que estaba haciendo era acumular riquezas para sí, y Dios tiene que poner un filtro, tiene que poner un freno. Entonces lo que decía, establece un mecanismo para que el desamparado pueda ser restaurado, y llegaba y esperaba ese día con ansias. El que disfrutaba de bienes debía de poner su confianza en Dios, en el que Él lo iba a sostener, y no las riquezas. Hay un texto que está en los Salmos, capítulo 37, que dice que la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y todo esto, todo este mecanismo, por así decirlo, tiene un paralelo en la figura del Mesías. Vamos a buscar ahora mismo un pasaje, aunque aparezca ahí en pantalla, vamos a buscarlo de todas maneras. Está en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Qué vamos a encontrar en estos versículos? Bueno, la fama de Jesús, si uno va leyendo, empieza a crecer. El Señor había sido llevado por el Espíritu, fue tentado y ahora había sido enviado también a diferentes lugares, entre otros a la sinagoga de Nazaret.
y dice que llega a esa sinagoga y los rabinos le dan el rollo del profeta Isaías para que lea. Digamos, no cualquier persona podía leer estos rollos. Lo que pasa es que el conocimiento de Jesús y su fama crecían tanto que se ganó ese derecho de poder leer. El texto dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y aquí lo importante, para proclamar el año favorable del Señor. Dice el texto que el Señor Jesús ahí cerró el rollo. El texto y la profecía que citó de Isaías continúa, pero la terminó ahí, luego veremos por qué. Y esa frase del año favorable del Señor, que cita el Señor Jesús del profeta Isaías capítulo 61, era interpretada en aquellos tiempos por los rabinos como sinónimo del año de jubileo, este año que habíamos visto, ese año 50, en donde había libertad para estos esclavos, donde las tierras eran devueltas, donde no había más deudas, donde había un nuevo comienzo. Bueno, el Señor está empleando esta frase y hablando de que más adelante, hoy se cumpliría esta promesa. Hoy es vuestro año de jubileo, ¿no? El Señor dijo en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense lo que representó para toda esa gente que estaba ahí estas palabras de Jesús. Yo me fijé en el hebreo, en la raíz propiamente, y no es la misma. Jubileo no es la misma que favorable, que parece ahí. Pero lo que decía, el significado sí que apunta a lo mismo, ¿no? Entonces, si uno analiza después el capítulo 4 de Lucas, va a ver la reacción de aquellos que estaban ahí. En primer lugar, dice que se asombraron. Se asombraron de las palabras que salían, porque dicen: ¿no es este el hijo de José, del carpintero? ¿Cómo que está diciendo esto? Que se cumplió esta escritura delante de vosotros. Ese año no era el año del jubileo, ni tampoco era el año sabático. Entonces, ¿por qué Jesús estaba diciendo eso? Porque Jesús apuntaba hacia algo mayor. El jubileo del cual está hablando el Señor Jesús es un jubileo espiritual en donde todos nosotros, tanto los judíos como también los gentiles, somos invitados a tener una segunda oportunidad. Es una invitación abierta a todas las personas ¿a qué? A cambiar tu manera de pensar, a abrirte también a una nueva dimensión en donde Jesús mismo ocupa el lugar central de tu vida, toma el lugar central de tus decisiones y toma el lugar central de todos tus objetivos. Y también es comparable, esto que el Señor Jesús está ofreciendo, es comparable a ser liberado de la esclavitud, de obtener el perdón de una deuda o recuperar una propiedad que ya no era nuestra. Haciendo un símil con lo que pasaba en el año sabático y en el año de jubileo. Yo le pido a alguien que lea, ahora volviendo un poco atrás, el texto de Isaías capítulo 61. Están el versículo 1 y versículo 2. Porque el Señor, como dije, terminó el texto ahí. Yo no sé si leyó todo el capítulo o si realmente se paró ahí, como dice, y no explico más. Pero una posible interpretación la vamos a ver ahora. ¿Alguien tiene el texto? Isaías 61. ¿De qué versículo, Mati? Del 1 al 2. Vale, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Ahí está. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús terminó para proclamar el año favorable del Señor. ¿Por qué? Porque estaba apuntando a su primera venida. Todavía faltaba que muera en la cruz, que resucite. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo del jubileo espiritual, el tiempo del perdón. El día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran va a tener lugar más adelante. El jubileo en su plenitud se va a cumplir en la segunda venida del Señor Jesucristo, donde no va a haber más oportunidad, donde esta invitación abierta a cada uno de nosotros de cambiar nuestra manera de pensar y realmente experimentar el comienzo de todo lo nuevo que Dios ofrece, un día va a tener un fin. Es por eso que Dios dice que va a hacer justicia, va a hacer venganza. Y dice que también ese día
van a ser consolados todos los que alguna vez lloraron. ¿Se dan cuenta de la importancia que tienen estas palabras del Señor Jesús? El Señor en un momento, el Señor Jesús dijo, no piensen que vine para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino también para cumplir la ley. El Señor estaba cumpliendo la ley en aquel momento. Así que mi reflexión es, este es el momento. Esta es la oportunidad que el Señor te está dando. Hoy puede ser el año agradable del Señor. Hay otro texto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que esta oportunidad también. Imagínate que llevaste una vida pasada que fue desastrosa. Bueno, el Señor hoy te está ofreciendo, no importa. Hoy te ofrezco este jubileo espiritual en donde todas las cosas son hechas nuevas, como dice otro texto en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Así que dejo algunas preguntas para que reflexionemos. Hay algunas un poco más interesantes que otras, pero ya para ir concluyendo la exposición, yo creo que era un tema quizás para algunos desconocido, para los que leemos habitualmente la Biblia, nos suena o de la escuela dominical o de escucharlo en alguna reunión, pero yo creo la importancia de estudiar el Antiguo Testamento y cómo se relaciona con el Nuevo Testamento es fundamental para la vida de cualquier cristiano. Así que dejo ahí algunas preguntas para que meditemos, pero antes de leerlas me gustaría orar para cerrar este tiempo. Y mi meditación al prepararlo fue esta, ¿no? El Señor Jesús hoy me está ofreciendo a mí un nuevo comienzo. Y yo soy una persona que también tuve errores en el pasado. Quizás no metí la pata hasta el fondo en muchos aspectos, pero sí me confundí y le traicioné. Y hoy es para mí el año del jubileo. Un año donde otra vez Él me ofrece un nuevo comienzo. Así que vamos a orar. Dios Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por ver la Biblia, Señor, en un panorama general y descubrir, Señor, cómo todo tiene coherencia, cómo tú estableciste en aquel momento parámetros justos, Señor, para todos los habitantes de tu pueblo, que tenía como especial recordatorio que los hayas sacado de la tierra de Egipto, Señor, cuando eran esclavos. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, pero sobre todo un Dios justo y de misericordia, lleno de compasión, el cual no te cansas de brindar oportunidades, aun cuando no lo merecemos, Señor. Muchas veces desobedecemos tu voz y tenemos consecuencias, como las tuvo también el pueblo de Israel, enviado al cautiverio, también el pueblo de Judá. Pero queremos, Señor, hoy que tú cambies nuestras vidas, si hay cosas para mejorar, y queremos que tú seas el centro de nuestra vida, Señor, dejando lugar a ti para que transformes cada aspecto pecaminoso que hay en nosotros y que cada día podamos ser la viva imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, amén.